Yo soy médico psiquiatra, fui jefe de enseñanza ahí en el Hospital de Especialidades de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues sigo siendo profesor de pregrado y posgrado aquí en el Tecnológico. Y pues muchas gracias por invitarme esta mañana a hablarles sobre un tema que para quienes hemos visto casos de estos, pues llega a ser como muy impactante. Pero bueno, pues la idea es que nos vayamos con algo que nos permita hacer una intervención temprana, ¿verdad? Y que podamos también conocer datos que nos pueden llevar al diagnóstico, sobre todo en una patología que llega a ser difícil de diagnosticar desde un principio, como es el trastorno bipolar. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. El trastorno bipolar es esta patología que se va a caracterizar por vivir dos estados de ánimo diferentes. Por eso es bipolar, está en dos extremos, ¿no? Aunque ya algunos autores han querido proponer que realmente es una patología tripolar, porque no nada más abarca el extremo de la depresión o de la manía, sino también la eutimia o este ánimo normal puede llegar a presentar algunos cambios. Sin embargo, seguimos con esta tendencia de decir que es un trastorno bipolar porque a través de la historia de la vida de una persona pueden vivir episodios donde su ánimo es muy exaltado, muy irritable, tienen demasiada energía, no tienen esta necesidad de dormir, llegan a ser muy impulsivos y demás. O pueden vivir el otro extremo, que es la depresión, que muchos pues ya saben que no nada más es el sentirse triste, sino es el que no tengas esta capacidad de concentrarte, no tienes esta habilidad de tener, de disfrutar las cosas, de tener la energía para realizar tus actividades del día, te afecta el sueño, el apetito, la forma en la que ves la vida y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver que no necesariamente en el trastorno bipolar se va a alternar de que manía, depresión, sino que esto va a ser algo que puede ser muy diferente en cada paciente y que es una de las cosas que, pues, obviamente va a dificultar mucho el diagnóstico y podemos a veces tardarnos bastante en hacer un diagnóstico como esto, ¿no? El más común sigue siendo el trastorno bipolar tipo uno, que es el que incluye manía con depresión mayor. Después seguiría el tipo 2 y el último sería el subclínico. A grandes rasgos, esto es lo que esperaríamos de un paciente que llega a tener trastorno bipolar. La fase que realmente define el trastorno bipolar va a ser la manía o la hipomanía, que vamos a revisarlo más adelantito. ¿Por qué? Porque una depresión en sí no necesariamente sugiere que sea un trastorno bipolar, aunque en algunos casos, por ejemplo, hay depresiones atípicas, donde tenemos, por ejemplo, una depresión con síntomas psicóticos y que eso puede sugerir que a largo plazo pueda desarrollar una manía, o las depresiones posparto, que también pueden sugerir que exista el riesgo de presentar un trastorno bipolar. Pero en general la manía, pues involucra la mayor parte de estos síntomas. Principalmente es el estado de ánimo muy elevado, es el tener una energía que se desborda, ¿verdad? Son pacientes que cuando los ven están muy activos, están moviéndose, hablan rápido, piensan muy rápido, ¿verdad? No tienen esta capacidad como de centrarse, su concentración está totalmente abolida. Muchos de ellos duermen muy pocas horas y hagan de cuenta que descansaron como si hubieran dormido sus 8 horas al día, ¿no? Llegan a tomar decisiones que los ponen en riesgo. Por ejemplo, se meten en relaciones sexuales continuas, pueden utilizar drogas recreativas para tranquilizarse en algunos casos, pueden gastar mucho dinero, ¿verdad? Que eso es algo muy común, o regalar el dinero y demás, ¿no? Y por otro lado, pues como les decía, tenemos a la depresión, que básicamente es la tristeza generalizada la mayor parte de los días, que además de esto, pues puede llevar a anedonia, apatía, bulia, ideas de minusvalía, ideas de culpa, ideas de muerte, ideación suicida, ¿no? Que a diferencia de la depresión mayor, perdón,
por sí sola. En el trastorno bipolar existe un alto riesgo suicida y es desgraciadamente una de las patologías que más cometen suicidio, ¿verdad? Porque son patologías que tienen la energía para llegarlo a ser, a diferencia de la depresión. Este es más o menos el esquemita para que lo tengamos así un poquito más claro de cómo son los episodios. La línea en medio sería la eutimia o este ánimo que consideramos normal. Recordemos que nuestro ánimo normal no es una línea, no podría ser una línea porque al final de cuentas podemos vivir diferentes emociones durante el mismo día. ¿Cuál es el fin de esto? Que no se desborden estas emociones. Yo puedo pasar un día malo y sentirme triste, el día siguiente, pues esa tristeza se va difuminando y no me va afectando en mi función, ¿verdad? O de repente me puede pasar algo que hace que me aumente la energía, que me haga sentir contento, sin embargo, tampoco se va a salir de ese rango. Ya cuando este ánimo expansivo se sale y ya empieza a causar un problema en la función, o sea, la persona ya tiene problemas en el trabajo, ya tiene problemas en su familia, ya tiene problemas en la escuela, en la red social, ¿verdad? Porque lo ven que está muy irritable o que tiene estas conductas de riesgo y demás, ahí es cuando ya estamos hablando de un episodio maníaco, que sería la parte superior. Hay un episodio que se llama hipomaníaco, que ese es el que va a definir el trastorno bipolar tipo 2, que digamos que es una manía chiquita. ¿Y a qué me refiero con una manía chiquita? Son pacientes que usualmente llegan a tener este ánimo expansivo, sin embargo, no es tan disfuncional como el paciente con manía. Usualmente el paciente que está en manía puede requerir intervenciones de urgencias, o sea, puede incluso llegar a necesitar un internamiento. En el caso del paciente con hipomanía, usualmente puede tener 3, 4 días que esté un poquito más acelerado, que hable un poquito más rápido, que se sienta más creativo, con más energía, pero no llega a tener estos problemas en su red o en su trabajo y demás. Incluso muchas personas alrededor del paciente pueden decir que sí lo ven como más raro, como más contento, pero se le quita. O sea, no le causa tanto problema. Sí, como dato cultural, muchos artistas en sus facetas hipomaníacas se sentían más creativos, ¿verdad? Y podían pintar más o podían crear más melodías. Y eso era lo que en algún momento pues ellos extrañaban cuando podían pasar ya sea a la eutimia o a la parte depresiva. Y bueno, pues obviamente si nos vamos a la parte inferior, pues vamos a encontrar la depresión. Hay algunos estados, como el estado mixto, no es tan común, que usualmente son pacientes que comparten síntomas tanto de manía como de depresión. No me voy a enfocar tanto en eso, pero sí existen este tipo de pacientes también. ¿Y cuál es el reto? Fíjense, esta tablita nos la compartieron hace algunos años y la verdad es que cuando yo la vi me llamó mucho la atención porque hablamos de que el episodio de manía o la hipomanía, en el caso del trastorno bipolar tipo 2 son los que definen el diagnóstico. Sin embargo, aquí podemos ver que no son el episodio más común, ¿verdad? Ni siquiera es el segundo episodio más común. La mayor parte de los pacientes con trastorno bipolar van a estar en una fase de eutimia, o sea, no van a tener un síntoma como tal y pueden pasar años así. Después se irían los pacientes que tienen depresión. Y esto les decía que es un reto porque muchos pacientes pueden tener 3, 4 depresiones a lo largo de su vida y lo seguimos manejando como una depresión mayor o un trastorno depresivo recurrente y en algún momento pueden llegar a disparar algún síntoma de manía y decir, bueno, ahora sí ya puede quedar el diagnóstico como tal, ¿no? Ya la hipomanía o la manía pues quedan como en tercer lugar, ¿verdad? Entonces, pues esto es un reto para poder hacer el diagnóstico. Muchos pacientes o muchos familiares se preocupan por esto porque de repente se les pudo haber dado un diagnóstico en algún momento de la vida y ¡pum! Aparecen con un episodio maníaco o hipomaníaco y ahí es cuando ya hacemos este diagnóstico como tal, ¿no? Eh, Usualmente podemos ver el inicio del trastorno bipolar en la adolescencia, aproximadamente entre los 17 y los 25 años. Usualmente vemos el inicio, pero hay algunos datos que pueden ser clave para poder pensar
que una persona pudiera llegar a tener un trastorno bipolar. Por ejemplo, aquellos que desde muy pequeños empiezan a tener episodios depresivos, por ejemplo, o aquellos que llegan a tener una depresión psicótica, las depresiones postparto, que les había comentado, ¿verdad? Estos episodios depresivos que llegan a ser recurrentes, que pueden durar menos de 3 meses y que pueden también ser constantes, aquellos que ya tienen más de 5 episodios depresivos, aquellos que tengan estos síntomas atípicos, por ejemplo, que tengan esta dificultad para moverse, que tengan muchos síntomas físicos, dolores y demás que pudieran estar relacionados a el antecedente de trastorno bipolar. Esto es bien importante, el antecedente familiar. El trastorno bipolar es una patología altamente heredable, entonces si alguien en la familia ya tuvo algún episodio de manía, lo más probable es que alguien más en esa misma familia, ya sea hijos o incluso nietos, puedan tener eh, pueden desarrollar o aparecer un trastorno bipolar en ellos. Aquellos que en algún momento tomaron también algún antidepresivo y por presentar un episodio depresivo mayor y que vemos que el antidepresivo les hace efecto muy rápido, empiezan a irse para arriba, también en aquellos pacientes pudiéramos sospechar que pudieran desarrollar un trastorno bipolar como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos varios factores. La prevalencia a nivel mundial, pues no es tan rara. Se dice que más o menos el 2,4% de la población a nivel mundial puede desarrollar el trastorno bipolar. Como les decía, usualmente empieza entre los 17 y los 25 años de edad, pero no es raro ver a alguien que empiece después de los 30 años. También hay casos en personas de 45 o 50 años que puedan iniciar, que puedan debutar con un episodio de manía. Sin embargo, mientras más tardío sea el inicio del episodio, sí tendríamos que descartar algunas otras causas, por ejemplo, causas orgánicas, ya sea enfermedades reumatológicas, alguna lesión cerebral, el uso de alguna sustancia que pudiera ser la causa del despertar de estos síntomas. Y pues como mencioné hace rato, es un reto porque si nos podemos tardar incluso hasta 10 años en poder diagnosticar a un paciente con esto. Sobre todo, no tanto porque los episodios varíen, sino también porque la persona a veces no busca la ayuda. Entonces, puede ser una persona que tenga varias depresiones y de repente a los años desarrolla la manía, o puede ser alguien que tuvo una hipomanía o un par de episodios de hipomanía y no se les dio ese interés, o personas que tuvieron un episodio de manía y que al final de cuentas no fueron atendidas o fueron atendidas en otros tipos de medios, ¿no? No, que no necesariamente involucran la salud mental, ¿no? Entonces, existen varias comorbilidades que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la depresión mayor, les digo, son pacientes que pueden llegar a tener eh, de 1 a 4 episodios depresivos en la vida y no necesariamente presentar un episodio de manía. Entonces ese paciente sería una depresión mayor. O sea, no entraría dentro de los criterios para poder decir que es un trastorno bipolar. Más o menos el promedio de episodios depresivos, les digo, es 4 veces en la vida de una persona, ¿no? Aquellos que están relacionados a una condición médica, pues traumatismos, puede haber problemas endocrinológicos como hipertiroidismo, Cushing, puede haber también estas patologías reumatológicas. Hay mujeres que el lupus puede llegar a debutar con un episodio de manía, por ejemplo, incluso con un episodio psicótico. Aquellos que que está relacionado a sustancias, que las sustancias pueden ser desde drogas, principalmente estimulantes como la cocaína, las anfetaminas o las metanfetaminas, pero también algunos medicamentos como el L-Dopa, algunos estimulantes, los mismos antidepresivos pueden llevar a eso, ¿no? La ciclotimia, que es aquellos pacientes que no tienen ni la depresión mayor, o sea, tienen como una depresión pequeña, también una depresión no disfuncional y pueden tener también hipomanías, digan, por eso se llama ciclotimia, porque es como un trastorno bipolar que no es tan disfuncional. Aquellos que tienen trastornos psicóticos o trastornos de personalidad, no es raro encontrarnos a pacientes que tienen, por ejemplo,
un trastorno límite de personalidad que se llega a confundir con un trastorno bipolar. En sí, lo que culturalmente se llega a conocer como eres bien bipolar, ¿verdad? Esta frase que suelen decir a las personas, es más relacionado a un trastorno límite de personalidad porque son más explosivos. Usualmente son personas que sí tienen estos cambios súbitos. En el trastorno bipolar no. En el trastorno bipolar tiene que pasar varios días para poder decir que está desarrollando un episodio afectivo. Y les decía que más o menos entre el 6 y el 7% de estos pacientes pueden, llegan a tener ideación suicida y pueden tener un intento suicida. Y muchos de ellos sí lo llegan a consumar. Ser hombre, ser menor de, ser joven o ser mayor de 45 años, que ya tenga antecedentes de trastornos mentales, que use drogas, que tenga un trastorno psicótico, que tenga un trastorno de personalidad, este, son factores de riesgo que pueden predecir que un paciente, si trae la ideación suicida, puede llegar a tener un intento suicida. Y les decía que usualmente los pacientes con un trastorno bipolar llegan a presentar un suicidio consumado, o sea, sí mueren por suicidio, ya que a diferencia del trastorno de la depresión mayor, donde el paciente puede tener la ideación y no necesariamente tiene la energía para hacerlo, en el trastorno bipolar sí la tienen. Entonces es como darle eso, ese granito que le hace falta. Entonces cuando vemos un paciente con un riesgo suicida y que ya sabemos o sospechamos que tiene un trastorno bipolar, usualmente lo ideal es hacer intervenciones muy estrechas o incluso el internamiento, dependiendo del riesgo que llegue a tener el paciente. Y bueno, hablemos un poquito de cómo se desarrolla el trastorno bipolar. Eh, Nosotros tenemos como una triada de químicos que serían estos, la adrenalina, la serotonina y la dopamina, que básicamente son los principales neurotransmisores involucrados en la mayor parte de las patologías de salud mental. Sin embargo, no son los únicos. Y usualmente vemos áreas del sistema límbico de la corteza prefrontal que son las que van a estar también involucradas en muchos de los trastornos mentales, incluyendo el trastorno bipolar. En cuanto a la parte genética, les decía que sí hay una alta heredabilidad, o sea, casi el 80% de las personas que tienen el antecedente de un trastorno bipolar pueden llegar a desarrollar un trastorno bipolar también, ¿no? Aquí hay algunos genes que se llegan a compartir con otras patologías, por ejemplo, con esquizofrenia. Entonces, a veces pueden haber alguien que tenga un trastorno bipolar y el familiar que tenga esquizofrenia, entonces por ahí a veces también es un poquito difícil. Sin embargo, sí tenemos que tener en consideración que en general, ya teniendo antecedente un trastorno mental, existe el riesgo de padecer algunos, los hijos o nietos, ¿no? Porque usualmente va hacia 3 generaciones más o menos. Existe un aumento de dopamina, ¿verdad? Que esto es lo que hace que la persona esté con esta exaltación, con este aumento de energía, ¿verdad? Pero cuando ya estamos hablando de la depresión, de los niveles dopaminérgicos caen. Por eso tienen el lado contrario, ¿verdad? La falta de energía, la falta de placer y demás. Actualmente la serotonina se va a asociar más con la parte depresiva. Actualmente vemos una depresión o una disminución de la serotonina, sobre todo en la parte depresiva. La noradrenalina vamos a tener igual un aumento en su actividad, que es lo que va a hacer que la persona también esté hiperactiva, hiperatenta, ¿verdad? Y cuando llegue el episodio depresivo, va a ir al revés, o sea, va a haber una disminución de esto. Igual el sistema GABA-glutamato, que sabemos que estos dos son compensatorios. Glutamato pues es excitatorio, GABA es inhibitorio. Y cuando vemos la manía, pues solamente hay un aumento del glutamato, ¿verdad? El GABA no alcanza a hacer que disminuya la función de glutamato y viceversa en la parte de la depresión como tal. Y les mencionaba algunas áreas cerebrales, por ejemplo, la corteza prefrontal, que usualmente la corteza prefrontal se va a encargar de muchas de nuestras funciones, memoria, control de impulsos, emociones y demás, ¿no? Entonces vemos
que puede haber una disminución en el volumen de estos. Son algunos datos que no son específicos, pero podemos encontrarlos en algunos pacientes que tienen trastorno bipolar. Igual la amígdala se puede ver que por una hiperfunción puede estar aumentada de tamaño y de actividad, ¿verdad? En el hipocampo igual puede haber una reducción en el volumen, que esto es lo que va a afectar toda esta parte de regulación emocional, o sea, no se va a poder bloquear del todo todos estos estímulos que están enviando. Y bueno, pues algunas otras alteraciones, sobre todo en sustancia blanca, que se han visto como hallazgos en algunos pacientes con trastorno bipolar. Y también ahí se involucra el sistema endocrino. Por ejemplo, vemos que hay una alteración en el eje hipotálamo hipoficiario adrenal porque pues vemos una liberación de cortisol excesiva y que eso es lo que va a hacer que también pueda existir esta parte de hiperactividad o de aumento en el ánimo y en la actividad, y que en algún punto también en la depresión puede haber este aumento de cortisol. Sin embargo, no va a ser, eh, como decirlo, no va a ser tan funcional y eso hace que también exista esta alteración en los niveles de los neurotransmisores como la serotonina, ¿verdad? Va a haber un aumento en la inflamación que está derivado también de este aumento del cortisol y obviamente otros factores que van a estar alterados, por ejemplo, una disminución de este factor, el BDNF, que sabemos que este factor es bien importante para la regeneración de las neuronas en nuestro cerebro. Muchos de los tratamientos, en sí, la mayor parte de los tratamientos favorecen a este factor. Por eso decimos que en los pacientes que tienen este tipo de patologías, ya sea trastorno bipolar o esquizofrenia, el uso del medicamento no solamente va a ayudar a disminuir los síntomas, sino que también a futuro puede llegar a ser protector para los pacientes. Por eso es también esta importancia de que no suspendan los tratamientos. Y así rápido, les voy a presentar esta guía que pues, ya tiene algunos años, sin embargo es como la más actualizada y es como la más completa hasta ahorita sobre el tratamiento de trastorno bipolar. Y bueno, pues vienen muchas cosas que creo que podemos hacer y que usualmente hacemos aquí en nuestro país, es la guía CANMAT para trastornos afectivos. Y vamos empezando con la manía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la manía? Primero, pues detectar qué es, ¿verdad? Entonces, primero, el paciente debe tener este periodo de por lo menos una semana donde su ánimo es expansivo, irritable y tiene un aumento normal de la energía, ¿verdad? Usualmente estas personas pueden empezar eh, poco a poco, ¿verdad? Un dato importante es que dejan de dormir. Esa es una cosa que pasa muy común en estos pacientes. Entonces, por lo menos deben de tener estos de entre 4 o 5 días donde esto persiste, o si el paciente tiene 2 o 3 días pero requiere la hospitalización, ya se considera una manía. Y durante este episodio afectivo, por lo menos debemos encontrar tres o más de los síntomas, que es aumento de la autoestima, la disminución de la necesidad de dormir, que ojo, disminución de necesidad de dormir no es lo mismo que insomnio. Yo puedo tener insomnio y me siento cansado. En el trastorno bipolar, esto no sucede. Ellos duermen 2, 3 horas y te dicen que descansaron, que es como si hubieran dormido normal y tienen la energía para hacer las cosas. También están con taquilalia, con verborrea, tienen fuga de ideas, o sea, su pensamiento es bien difícil de seguir muchas veces, se distraen fácilmente, ¿cómo se llama? Pueden llegar a agitarse psicomotrizmente, ¿verdad? Y pueden tener participación en actividades de riesgo como les había mencionado. Y obviamente, pues esto no debe de estar asociado ni a una condición médica, ni a otro trastorno mental, ni al uso de alguna sustancia como tal. Entonces, cuando me llega un paciente en manía, primero tengo que ver si tiene riesgo de agitación. ¿Por qué? Porque la intervención va a ser disminuir en ese momento la agitación. Dos, si tiene riesgo suicida, aunque el paciente esté con esta idea de grandeza y esta autoestima elevada, como les digo, muchos pacientes sí las llegan a presentar y si la llegan a tener, tienen un riesgo muy alto. Entonces sí hay que preguntarlas.
Hay que ver si tiene alguna comorbilidad o está usando alguna sustancia que pudiera estar desencadenando este episodio, y obviamente si tiene algún tipo de soporte social. Para apoyarnos tenemos esta escala que es la escala de Young, que es básicamente una escala donde vemos 11 ítems para poder ver qué tanto está la manía causando algún tipo de problema, ¿verdad? O qué tanto está presentando el paciente un episodio de manía. Por ejemplo, si tienen menos de 6 puntos, se diría que están en eutimia. Entre 7 y 20 puntos pueden tener un episodio mixto. Y mayor a 20 puntos estaría siendo compatible para un episodio de manía, ¿no? Y aquí vemos la escala. La escala la vamos nosotros calificando de acuerdo a cómo estemos viendo al paciente. Por ejemplo, de euforia, si sí está presente, si es moderada, si es subjetiva, ¿verdad? Si es, a lo mejor el paciente está como optimista, si es muy elevada o está muy grave y desorganizada, y igual de la hiperactividad, del impulso sexual, del sueño, de la irritabilidad, y ya nosotros vamos calificando de acuerdo a, y si son más de 20 puntos, pues es un paciente que podemos decir que está presentando en ese momento un episodio de manera como tal. Que esto igual, si les llega a interesar, pues se los podemos pasar con mucho gusto. ¿Qué es lo que podemos hacer con los pacientes que están en agitación en un episodio de manía? Lo que la guía nos comenta es que podemos utilizar medicamentos como el Lorazepam o la olanzapina inyectable, que son dos medicamentos que tenemos aquí en México. Usualmente el Lorazepam IM no es tan fácil de conseguir, no lo hay en todos los hospitales. Sin embargo, sí hay lorazepam IM. Se puede aplicar entre 1 miligramo a 2 miligramos, dependiendo de la agitación del paciente. Igual la olanzapina, que creo que es una de los medicamentos que más fácil podemos encontrar. A veces los encontramos incluso en Secretaría de Salud, que podemos aplicar una ámpula de olanzapina, ¿verdad? 10 miligramos, tratando de no pasar más allá de 10 miligramos en 24 de 20 miligramos en 24 horas. Entonces son dos opciones que tenemos ahí de primera línea. Sin embargo, pues obviamente no vamos a encontrar olanzapina en todos lados y muchas veces terminamos usando el haloperidol, que ese es como un poquito más fácil de conseguir y se pueden aplicar entre 5 a 10 miligramos. Dice que no sobrepases 15 miligramos. En la experiencia nos ha tocado ver pacientes que les damos más de 20 miligramos de loperidol en un día y aún así no cede la agitación, ¿verdad? Entonces también depende de muchos pacientes. Siempre tenemos que cuidar los efectos secundarios de estos medicamentos. Por ejemplo, en la olanzapina no habría que combinarla con una benzodiazepina porque podemos hipotensar al paciente de una forma importante. O en el caso del haloperidol, tendremos que estar vigilando todos estos síntomas extrapiramidales, como es la rigidez, la cialorrea, alteraciones en el estado de conciencia por somnolencia, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos, o aquellos que tienen alguna condición cardíaca, ¿verdad? Que pudiera ahí también afectar el uso de este antipsicótico, ¿no? Ya de tercera línea, si no tenemos alguna opción, pues podemos usar quetiapina. Sin embargo, pues la quetiapina a veces puede llegar a ser difícil de aplicar, ya que es tableta y muchos pacientes en agitación, pues no te, ¿cómo se llama? No te la van a aceptar tan fácil. Lo ideal es darle a un paciente en agitación por lo menos 300 a 400 miligramos, ¿verdad? Al día, dependiendo se pueden dar de 100 miligramos y ver si va bajando la misma agitación como tal. Después de que ya vimos que si el paciente estaba en agitación o no, vamos a ver qué tratamiento le vamos a dejar. Usualmente en un paciente que está en el episodio de manía como tal, lo ideal es utilizar la terapia combinada. ¿Qué significa? Utilizar dos medicamentos de diferentes familias que usualmente vamos a usar o litio o algún anticonvulsivo, más típico atípico como quetiapina, olanzapina, risperidona. Sí se pueden usar monoterapias, sin embargo, puede llegar a tardarse más la resolución del problema. Y esto estoy hablando de la fase aguda. Ya cuando el paciente entra en mantenimiento, ya el tratamiento puede cambiar un poquito, pero lo ideal es que
cuando esté un paciente en la fase aguda, es mejor combinarlo para poder reducir rápido el episodio que está viviendo el paciente. Y aquí viene esta tablita que de primera línea sigue siendo el litio, a pesar de todas las efectos que puede llegar a tener. El litio sigue siendo el gold standard para el manejo del paciente, sobre todo en el episodio de manía aguda. Tenemos que tener mucho cuidado al utilizar el litio, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes de los niveles de litio, de la función renal. Obviamente a largo plazo tenemos que ver también la función tiroidea. Sin embargo, si es un medicamento que si se está llevando un buen control, pues obviamente no vamos a tener tantas complicaciones con este, ¿no? De ahí la quetiapina, que es este antipsicótico atípico, también tiene muy buena evidencia como para poderse utilizar en episodios agudos. Usualmente la quetiapina tiene diferentes dosis. Han visto que hay desde 25 miligramos hasta 900. En el caso de quetiapina, para utilizarse en una fase de manía, tenemos que llevar el medicamento de 300 miligramos para arriba, entonces tenemos que irlo escalando rápido para poder llegar a la dosis que sería como de modulador. Tenemos otros medicamentos como el aripiprazol, la risperidona, el Ivalproex, que aquí pues utilizamos más el valproato semisódico, que también podría llegar a ser una opción. Hay algunos que ya no utilizamos como la carbamazepina por los efectos que puede llegar a tener y todas las interacciones que pueda llegar a tener la misma carbamazepina. La olanzapina, que a pesar de todo, de ser un muy buen medicamento, por la cuestión metabólica, pues usualmente sí llega a causar muchos problemas en los pacientes, entonces por eso pasó a segunda línea. Sin embargo, sigue siendo un antipsicótico que sí llegamos a utilizar, pero pues además tenemos que estar checando toda la cuestión metabólica con esto, porque sí hay pacientes que aumentan mucho de peso. Esto más o menos es el rango de dosis a lo que tenemos que llevar. Por ejemplo, el litio podemos empezar con 300 miligramos y llevarlo hasta 1200 miligramos. Podemos utilizar el valproato semisódico con esta formulita de 60 miligramos kilogramo día. En caso de los antipsicóticos, lo que les decía de la quetiapina, lo ideal es llevar el medicamento de 300 a 900 miligramos, la olanzapina de 10 a 20 miligramos, la risperidona de 2 a 8 miligramos, cuidando también los efectos secundarios que puede llegar a tener. El aripiprazol ha tenido en los últimos años como mucha relevancia en los estudios de que tiene buen efecto sobre esto. Sin embargo, a veces en la práctica, ya en esta medicina basada en experiencia, no llega a ser tan buen modulador que en el episodio de manía, a diferencia en depresión que pudiéramos utilizarlo un poquito más. Ya en casos resistentes, podemos utilizar la misma clozapina. Sin embargo, pues también tenemos que checar a través de las biometrías somáticas que no hagan alguna neutrofilia, por ejemplo, una neutropenia, perdón, por ejemplo, también de toda la cuestión metabólica que la misma clozapina puede llegar a tener, ¿no? Sí medir los niveles, por ejemplo, los niveles de litio deben de estar entre 0,6 a 1,2 mil equivalentes. Estos son como los más importantes. También podemos medir los de los valproatos. Sin embargo, el que usualmente le damos un poquito más importancia porque sabemos que si nos salimos de ese rango, podemos causar una intoxicación de litio y pues puede llegar incluso a falla renal aguda. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos. Iniciar el litio, esperarnos unas 2 semanas y tomar una litemia. Y de ahí hasta que alcancemos ir subiendo la dosis hasta que alcancemos los niveles que queremos llegar de litio tal cual, ¿no? Ya si en algún momento no funciona, pues vamos a tener que ir cambiando algunos medicamentos. Podemos pasar a medicamentos de segunda o incluso hasta de tercera línea para ver. En pacientes que llegan a tener una resistencia al medicamento, que ya llevan dos o tres esquemas de medicamento y no les ha funcionado, podemos utilizar la estimulación magnética transcranial o incluso llevar al paciente a la terapia electroconvulsiva donde sí existe una alta remisión de los síntomas, ¿verdad? La terapia electroconvulsiva está medio sesgada por toda la parte de estigma, ¿verdad? De la que las películas no nos ayudan mucho, sin embargo, sigue siendo uno de los tratamientos más eficaces en personas que tienen un trastorno mental resistente y que incluso llega a tener menos efectos secundarios que los mismos medicamentos.
Estos son de tercera línea, pues realmente no me voy a detener tanto aquí, pues aquí vemos la clozapina, vemos la carbamazepina, ¿verdad? La motrigina, que aquí en manía no se recomienda, pero en la depresión vamos a ver que sí. También hay algunos pacientes que tienen esto que se llama ciclado rápido. Los cicladores rápidos son aquellos pacientes que pueden llegar a tener cuatro o más episodios afectivos en un año y solemos verlos como pacientes resistentes a tratamiento. Entonces, en estos pacientes sí tenemos que descartar toda causa orgánica, toda causa relacionada a uso de sustancias, porque al final de cuentas son pacientes que se pueden llegar a deteriorar un poco más rápido. Y en este caso, sí, la terapia combinada es el tratamiento y pues puede durar un poquito más de tiempo que una persona que tiene un episodio. El promedio más o menos es de un episodio al año, en el trastorno bipolar. En la depresión, pues bueno, para ir un poquito más rápido, la depresión como tal, sabemos que es una patología que es muy común, que es una patología que se presenta ya entre las primeras causas de discapacidad. Sin embargo, ya cuando la asociamos ¿cómo se llama? Al trastorno bipolar, sí suelen ser depresiones que son quizá un poquito más resistentes que una depresión mayor y que muchos pacientes pueden empezar con este episodio y tardarse en llegar a un episodio de manía como tal. Ya más o menos conocen cuáles son los criterios de la depresión, es el ánimo depresivo por lo menos 2 semanas, y de ahí puede haber irritabilidad, falta de placer, problemas en el apetito, ya sea que coman mucho o coman poco, insomnio, hipersomnio, agitación psicomotriz, ideas de minusvalía, fatiga e ideación suicida como tal. Hay también algunas escalas, yo les pongo esta, perdón, que la pueden llegar a utilizar. Esta es una escalita que vienen 9 ítems. De ahí podemos nosotros valorar si el paciente está presentando una depresión y si es grave, moderada o leve, ¿verdad? Por arriba de 20 puntos, usualmente se dice que el paciente está con una depresión grave. Entre 15 y 19 sea moderadamente severo. Usualmente nosotros empezamos tratamiento farmacológico desde 10 puntos. ¿Por qué? Porque a lo mejor una depresión moderada no va a tardar en convertirse en una depresión grave. Entonces, esta herramienta del PHQ-9 nos puede ayudar como para decir, ¿sabes qué? Estás en esta fase y lo ideal es, pues, de una vez empezar un tratamiento farmacológico que nos ayude a reducir los síntomas de la misma depresión. Aquí en la depresión bipolar, el tratamiento es muy diferente a la de una depresión mayor. Aquí, los antipsicóticos atípicos, por ejemplo, la quetiapina, es de los que más evidencia tienen para poderse utilizar en pacientes que tienen una depresión bipolar. La quetiapina parece a veces como producto milagroso, sirve para muchas cosas, ¿verdad? Pero sí se sabe que entre 200 y 300 miligramos en sí es como un ISRS, o sea, es un antidepresivo inhibidor de la recaptura de serotonina, entonces puede utilizarse como antidepresivo. Entonces la quetiapina puede llegar a ser un medicamento y que pues obviamente no vamos a tener ese riesgo de viraje como si se llegara a utilizar un antidepresivo. Eh, el litio, aquí sí tiene un poquito menos evidencia. Les decía que la lamotrigina, aquí sí entra dentro de las primeras líneas de tratamiento, sin embargo, la motrigina igual tiene muchas complicaciones que tenemos que ver, ¿verdad? Sí la usamos, por ejemplo, en depresión bipolar, porque tampoco tiene tanto riesgo a comparación antidepresivo del viraje, sin embargo, sí puede haberlo. Pero pues sabemos que en algunos pacientes puede haber esta sensibilidad y pueden desarrollar síndromes como el Steven Johnson, que pues es una urgencia. Tenemos que empezarlo muy despacito, usualmente son 25 miligramos una vez al día, luego 25, a la siguiente semana 25 cada 12 horas y así irlo escalando poco a poquito hasta llegar a la dosis. A veces se requiere el uso adjunto de la motrigina, por ejemplo, con quetiapina, ¿no? Sí podemos utilizar los inhibidores de la recaptura de serotonina. Antes decían que no, que lo ideal era no usar antidepresivos. Sin embargo, si se usa un antidepresivo, un ISRS o incluso bupropión, junto con algún modulador del ánimo, ya sea litio, ya sea quetiapina, incluso pudiera ser hasta el valproato, se pudieran utilizar.
la cuestión aquí es que cuando el paciente llegue la eutimia, o sea, el episodio depresivo mejore, hay que irlo destetando poco a poco. ¿Para qué? Para evitar que ese paciente en algún momento pueda caer como en este viraje. Usualmente usamos los inhibidores de recaptura de serotonina y de los que podemos considerar como un poquito más seguros sería la sertralina y el escitalopram, que son de los que podemos llegar a utilizar un poquito más. Igual la fluoxetina. Existe esta combinación de fluoxetina o lanzapina que se puede dar también en algunos pacientes que veía, ahí venía en la tablita es como segunda línea. Y bueno, lo ideal es empezar con dosis bajitas e ir escalando poco a poco dependiendo de cómo se vaya sintiendo el paciente con el antidepresivo, ¿no? Hay que a veces tener cuidado con los duales, por ejemplo, venlafaxina, porque a veces sí pueden caer en un viraje. Sin embargo, hay pacientes que tienen sí esta depresión resistente y sí podemos utilizar venlafaxina, siempre y cuando pues tengamos ahí también su modulador que esté cuidando que no se nos vaya a ir tan arriba, ¿no? Esto, pues, son los de tercera línea. Igual, la estimulación magnético transcranial puede ser, ahora dentro de estas terapias nuevas, puede ayudar también a reducir ahí la cuestión depresiva en el trastorno bipolar y pues es un método seguro. Son varias sesiones, semanales, pueden llegar a ser, creo que entre 2 y 15 sesiones. No es invasivo, entonces no hay ningún problema. Y si no, tenemos la terapia electroconvulsiva, que está igual, pues va a dar menos efectos secundarios, ¿verdad? Pero, pues mucha gente se asusta cuando le vamos a decir que probablemente lleguen a la terapia electroconvulsiva. Pero bueno, igual se pueden dar entre 5 o 10 sesiones, dependiendo, sobre todo en pacientes que tienen trastorno bipolar, depresión y riesgo suicida, y que a lo mejor con el medicamento pues vemos cierta resistencia, pues ellos pueden llegar a ser candidatos a esto como tal, ¿no? Eh, y bueno, pues estas son algunas recomendaciones que te da la guía. Eh, Como les digo, pues bueno, quetiapina pues va a ser como dentro de la guía el antipsicótico atípico que más podemos llegar a utilizar en muchos de los pacientes. Y ya por último, en la fase de mantenimiento, lo ideal es que el paciente pues pueda llevar varios años con el tratamiento. Hay algunas dudas sobre si el tratamiento es de por vida o hay descansos. Usualmente lo que te recomiendan es que el tratamiento no se suspenda, pero que sí te lleve a un manejo mucho más reducido, o sea, que no lleven a dosis tan altas o que no tengan también una polifarmacia ya en la parte de mantenimiento. Entonces, un paciente puede quedarse a lo mejor con quetiapina o puede quedarse con litio, con valproato, dependiendo del que veamos que tiene mejor efecto en el paciente. Y si el paciente tiene una buena adherencia al tratamiento, pues obviamente vamos a tener menos recaídas y menos resistencias al futuro, ¿verdad? Litio, quetiapina y valproato siguen siendo como las tres medicamentos que se pueden llegar a utilizar en la fase de mantenimiento, siempre y cuando igual se estén revisando la cuestión metabólica. Quetiapina también afecta a esa parte metabólica, el litio pues la función renal, la función tiroidea, ¿verdad? Y que bueno, podemos seguir siguiendo ya sea con uno o con otro, ya solamente en la fase de mantenimiento. Se pueden reducir dosis para ver qué tanto el paciente está bien, ¿verdad? Pero siempre y cuando estemos monitorizando que no tenga algún cambio en el estado de ánimo como tal, ¿no? El trastorno bipolar tipo 2 pues así por mencionarlo, la hipomanía les decía que es como una manía chiquita, son los mismos criterios, sin embargo, esto puede durar más o menos como 4 días y pues usualmente el paciente no tiene tanta disfunción o no requiere hospitalización. No hay, así como es muy raro, casi no nos llega. Entonces, no hay tanta evidencia. Quetiapina, los valproatos son como los que más evidencia llegan a tener en el tratamiento del trastorno bipolar, tipo 2. Quetiapina, pues bueno, siendo la principal tratamiento para este tipo de pacientes. Obviamente, pues hay que tener mucho cuidado con la somnolencia, ¿verdad? Porque eso también pues, les puede llegar a causar ahí problemas a los pacientes. Esto me va a quedar por tiempo. Bueno, estas poblaciones especiales, pues igual, les puedo pasar la guía. Estos en niños, pues obviamente esto no.
Eh, y en pacientes también que de la tercera edad, también pues pueden llegar a desarrollar episodios de manía, ¿verdad? Entonces se ha visto que algunos medicamentos, pues bajo una revisión constante como el litio, pues pudieran utilizarse, pero bueno, usualmente pues no es lo más recomendado. En ellos, pues la quetiapina pudiera ser como lo que más se pudiera llegar a recomendar, tanto la manía como la depresión, siempre checando la parte metabólica y bueno, pues también en el embarazo, ver qué medicamentos, muchos de los medicamentos que damos sí se puede utilizar. Usualmente en una embarazada, igual la quetiapina o algún antipsicótico atípico o lanzapina incluso, pueden llegar a ser después del segundo trimestre medicamentos que podemos dar, ¿no? Eh, Esto igual, bueno, pues son los estudios que hay que seguir con los pacientes, ¿verdad? Siempre tener pues toda la cuestión metabólica bien controlada, ver la función renal. En el caso de los que están usando litio, pues ver la función también tiroidea, ¿verdad? Porque sabemos que el litio pues puede llegar a alterar esta función a largo plazo, ¿verdad? Electrocardiogramas, sobre todo si se está usando antipsicóticos y principalmente si se están usando algunos antipsicóticos atípicos. Estos son como los efectos secundarios que hay que estar cuidando: el aumento de peso, la nefrotoxicidad, eh, los efectos hematológicos pues, como la clozapina, los efectos cardíacos como la prolongación del QT, que sean litio y antipsicóticos, efectos endocrinos y demás. Y bueno, pues los comunes que son los extrapiramidales que van relacionados principalmente pues a los antipsicóticos y a veces al litio, ¿verdad? Cuando ya tienen dosis elevadas de litio o nos estamos pasando de la dosis, del nivel de litio terapéutico. Hay otras cosas que hacemos, damos psicoeducación, nuevamente con un paciente sale del episodio de manía o de la depresión y llega a la eutimia, muchas veces como que no tiene contexto de lo que sucedió, entonces tenemos que dar psicoeducación al paciente, qué es lo que va a esperar a largo plazo, tenemos que hablar con la familia, porque también el trastorno bipolar luego se convierte en una enfermedad, una patología muy desgastante para los que viven con ellos, sobre todo a los pacientes con manía, porque pues les venden cosas, se pelean con la familia, ¿verdad? Regalan cosas que son útiles. Entonces, sí, sí hay que tener mucho cuidado. La terapia cognitivo-conductual, la terapia de familia, pues también nos ayuda mucho justamente a esto, a hacer intervenciones. Y bueno, pues hay algunos programas, por ejemplo, hay algunas asociaciones que tienen estos apoyos o no apoyos, más bien como talleres en los que hablan pacientes de sus experiencias y cada quien va aprendiendo de acuerdo a más o menos cómo ha manejado su patología. También hay talleres entre familiares que les explican también cómo han vivido algunas cuestiones. Y algunas estrategias digitales, ya existen diarios afectivos, ¿verdad? Hay algunas aplicaciones que en el paciente puede así como poner su carita de cómo se siente en el día y qué síntomas empieza a llegar a tener. Y esto con el fin de ir monitorizando los cambios en el estado de ánimo y que nosotros a la hora de verlos podamos ver si es un cambio, digamos, que está dentro de la misma eutimia o si ya el paciente se puede llegar a estar saliendo de lo que consideramos normal. Sí tener en consideración que existen también algunos termómetros, entre comillas, afectivos, si se va con algunos síntomas hacia el rojo, pues se va a manía, si se va al azul, se va hacia el otro lado, ¿verdad? Y bueno, pues el trastorno bipolar es una patología compleja, no es fácil de diagnosticar, tiene muchas comorbilidades, hay muchas cosas que tenemos que descartar cuando vemos a estos pacientes. Lo ideal es empezar con los tratamientos de primera línea, como quetiapina, litio, valproatos, y de ir monitorizando al paciente, tratar el episodio lo más pronto posible, porque también eso va a ayudar a que a largo plazo no tengamos un deterioro cognitivo importante en los pacientes, sí fomentar el apego al tratamiento, sí llevar al paciente este mantenimiento y que vea que no necesariamente va a estar tomando tanto medicamento, y las intervenciones, tanto psicoterapéuticas como psicoeducativas, que también pueden ayudar mucho al paciente y a la familia a entender
lo que va a pasar, porque a diferencia de la esquizofrenia, donde los síntomas pueden llegar a ser constantes, en el caso del trastorno bipolar no. Entonces, sí, muchos pacientes luego llegan a tener esta creencia de que no están enfermos, ¿verdad? Además, que luego existen otro tipo de informaciones, otro tipo de cosas que también hacen que luego el paciente deje el medicamento y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues creo que ya con esto termino y pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. De los diarios, son ahorita no tengo el nombre de la aplicación, pero es un diario, básicamente tienen como esta escala de dolor, ¿verdad? Y el paciente va poniendo la carita, si está triste, si está normal, si está más o menos o si está muy alegre. Y ahí va poniendo de que hoy me sentí un poquito más acelerado, pasó esto, y va describiendo como el síntoma tal cual. Son diarios muy sencillos, la verdad es que muchas veces son como tipo notas y no, no requieren tampoco mucho tiempo ahí del paciente. Quizá lo importante sean como las caritas, vaya, porque es lo que nos va a ayudar también a guiar y es lo más fácil para el paciente como, como para también ir identificando los síntomas. ¿Y algún estudio genético? Pues no. Como les digo, hasta ahorita ha sido una de las dificultades. En sí ha habido desde ya pues más de 10 años, de antes de que saliera el último DSM, el DSM-5. Ahorita ya estamos en el DSM-5 revisado. El poder tener biomarcadores, ¿verdad? Así como se tienen biomarcadores para otras patologías, como para diabetes y demás. Acá lo que se ha dificultado mucho es el hecho de que el trastorno bipolar comparte algunos genes con otras patologías como la esquizofrenia. Entonces, ahí, pues, a veces ya no sabemos qué pudiera hacer. Eso es lo que se nos ha dificultado. Por eso, pues, realmente seguimos con la clínica, no tanto con algún estudio tal cual. Eh, las alucinaciones, ¿qué tan frecuentes son? La verdad es que en la práctica clínica, por lo menos en muchos de los pacientes que vemos acá en el hospital, llegaban a tener alucinaciones, pero más que las alucinaciones, lo más frecuente son las ideas delirantes. Y usualmente las ideas delirantes están relacionadas a la megalomanía. Son pacientes que te dicen que son amigos de, pues bueno, el presidente Donald Trump, ¿no? Ahorita, o de Sheinbaum, o que son dueños de empresas, o que ellos tienen la habilidad de construir un aparato, ¿verdad? O que son dueños del iPhone, no sé, cosas por el estilo. Ya en caso de alucinaciones, en el caso de la manía, no tengo el porcentaje qué tan común es, pero bueno, obviamente ya si el paciente tenía ideas delirantes, yo creo que menos de la mitad de los pacientes pueden llegar a desarrollar alucinaciones como tal, ¿no? Lo más común son las ideas ahí delirantes. Ujú. Y si hay alucinaciones, sí habría que descartar que no tengan uso de sustancias, que sea lo principal. Ahorita, pues vemos mucho consumo de metanfetaminas y la metanfetamina llega a brotes psicóticos y hace episodios maníacos graves, ¿verdad? Son bien difíciles de controlar. Entonces, si tiene un paciente en manía con síntomas psicóticos, hay que descartar que no esté consumiendo alguna droga o que no tenga alguna cuestión neurológica. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta. Si alguien quiere abrir